entender a la otra persona, de ser solidario, de aprender de la otra persona, porque estás aprendiendo de algo que tú no eres. Menos mal que esta sociedad es diversa, porque si no, no habría cosas nuevas. Grandes mentes pensantes, músicos, tienen autismo, que se dice de alto funcionamiento. Hay como un poco de separación entre lo sanitario y lo educativo, cuando el ser humano es un ser integral. Si no tienes un buen control de la postura, no puedes aprender. Si no tienes una buena visión, no puedes leer. No puedes coger un lápiz si no tienes una buena fuerza de los dedos. Estamos viendo niños desde edades tempranas que no gatean, que no corren, que no juegan, que no saltan, que no trepan, que no se ensucian, porque el mundo es cada vez más dentro de casa, o más parado, más sedentario, y al final lo que necesita el ser humano es movimiento, es pringarse, es aprender de la experiencia. Hola limones, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al episodio de Limonero Podcast. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y tenemos una super crack como invitada. Vamos a hablar de niños, de neurodiversidad, de cómo se atienden esas diferencias. Y nos acompaña Laura Fajardo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. El placer es nuestro. Además de ser, así es como te defino yo, apasionada, mente inquieta, terapeuta y emprendedora, llevas más de, yo diría a lo mejor más, pero más de 10 años ayudando a niños, ¿no? Sí. Yo empecé en el mundo de las personas adultas, geriatría, pero me di cuenta que vibraban otro tipo de energía mucho más dinámico, ¿no? Ahí pasaban los días y me sentía que no era mi lugar. Entonces decidí especializarme en infancia, que bueno, desde que empecé a especializarme me encantó y sentí que era ese mi camino. También se me abrió un mundo para empezar a estudiar, ¿no? Porque al final los niños parece que te tienes que adaptar a cada niño con el que conoces y tienes que aprender muchísimo. Entonces empecé a especializarme. Y es lo mejor que he hecho en mi vida porque es mi misión, mi propósito de vida, el poder entender a todos los niños que pueda y ayudarles, acompañar a las familias. Estoy en este mundo porque bueno, creo que es algo muy importante. La infancia nos marca en el resto de la vida, ¿no? Todos los primeros años, desde antes de nacer incluso, hasta los... te diría 6, 7, 8, 9 años, ese periodo es súper importante y define el futuro de las personas. ¿Lo define y no hay más que hablar o hay esperanza después de los 6, 7, 8 o 9 años? Hay esperanza, sí. Me parece algo tremendista. Hay esperanza, depende del contexto en el que te muevas, ¿no? Depende un poco de donde elijas estar, de las experiencias que decidas tomar. Pero crea una huella muy importante el sentirse seguro, sentir que eres capaz de hacer las cosas, que tienes un círculo social que te apoya, ¿no? Todo eso se marca desde los inicios. Me ha molado lo que has dicho de misión, propósito, que muchas veces yo creo que la gran mayoría de las personas no pasamos por la vida sin tener claro esa parte, ¿no? Y de dónde quiero estar o dónde necesito estar para aportar. Pero me quiero echar la vista atrás, ¿no? Esa Laura adolescente, ¿cómo te da por estudiar terapia ocupacional? O sea, ¿cómo te da por decir, voy a estudiar una carrera que además es muy de dar a los demás, ¿no? Pues yo he estado muy perdida en mi vida en la adolescencia. No tenía ni idea de qué hacer. No es algo que tuviese clarísimo desde pequeña. De hecho, el entorno educativo donde yo crecí me marcó mucho, pero no para bien. Me sentía súper desmotivada. De hecho, por eso yo creo que ahora lo valoro tanto estar motivada, porque he estado muy desmotivada en mi vida. Acabé en un módulo superior de estética, pero impulsada por mi madre porque yo no sabía qué hacer. Ahí es verdad que me pasaron cosas importantes a nivel personal, entonces el tema de salud, de terapia lo consideré. Me fijé en fisioterapia y luego la gran desconocida, que es la terapia ocupacional, que no tenía ni idea de lo que era. De hecho, me metí a la carrera sin tener
idea. O sea, dije, bueno, pues me la juego aquí. Y menos mal que me gustó, porque después de los 3 años, es verdad que sales de la carrera sin saber muy bien qué es ser un terapeuta ocupacional. Haces prácticas pero no lo vives hasta que ya sales de la carrera y das con cierta población que necesita ayuda y sobre todo necesita participar. Ahí te das cuenta de la importancia que tiene la participación en todas las personas. Si por ejemplo tú mañana tienes un problema, un accidente y no puedes salir de tu casa, no puedes venir a entrevistar a las personas, seguramente te suponga un hándicap, una desilusión, una depresión. Te afecta a tu salud mental y la participación. Somos seres sociables y que participamos en los contextos y que, bueno, pues gracias a la terapia ocupacional, ¿no? Que es un nombre raro porque es terapia ocupacional. A través de la ocupación las personas nos realizamos, ¿no? Y el terapeuta ocupacional ayuda a los niños, a las personas a realizarse y a ser lo más completos posibles, a tener una vida equilibrada. Normalmente cuando ves a una persona que a lo mejor está sufriendo algo, ¿no? Una depresión o no tiene ganas de nada, no tiene aficiones, no tiene intereses, no sale de casa, entonces ahí es donde entra la terapia ocupacional, ¿no? Eso en es. Muchos casos. En muchos casos, por ejemplo, si tienes un accidente de tráfico, pierdes una mano, entrenamos en que seas independiente, autónomo en tu vida diaria, a pesar de que ciertas habilidades a lo mejor las hayas perdido y cómo puedes llevar una vida plena con ese hándicap y tener lo más realizado posible. ¿Y cómo, o sea, lo has explicado un poco, pero cómo pasas de estoy en geriatría, estoy con adultos y demás, paso a los niños y a la neurodiversidad de los niños? Uh-huh. ¿Cómo haces ese clic? Pues porque yo estuve un año entero en geriatría, viví unas experiencias muy potentes, el final de la vida, cómo pasas tus últimos días, tus últimas semanas. Es una energía, bueno, pues es complicado, se aprende mucho. La experiencia, ¿no?, de las personas mayores es increíble. Pero mi energía sentía que tenía que estar al principio de la vida. Porque además decía, esta persona que es mayor y que le ha pasado esto en la vida, ¿cómo habrá sido su infancia? ¿Qué experiencias ha tenido para llegar a tener toda esta vida, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de empezar a formarme, decidí formarme en integración sensorial. Me fascinó, ¿no?, en las diferentes formas que tenemos las personas de procesar la información sensorial. Y tuve que tomar una decisión. Renunciar a un contrato laboral con mis 24 años, jornada completa, súper estable en la residencia donde me estaban ofreciendo el puesto, a irme a un colegio 1 hora diaria por las tardes en una actividad extraescolar para jugar y que esos niños que entraran en esta actividad mejorar su aprendizaje, su desarrollo. Me lo planteé un día. En esa reflexión dije, no, yo tengo que estar con los niños. ¿Y que será más difícil? Pues sí, más retos seguro, pero es por donde quiero pasar. ¿Y qué te decía tu entorno? O sea, porque dejas la seguridad para lanzarte a otra cosa que no te da, seguramente que ni para cubrirte tus necesidades básicas, ¿no? 1 hora sí. En un colegio es como, ostras. Pues mi entorno me apoyó. Me apoyó porque me veían la ilusión de los ojos. O sea, cuando ves a alguien y dices, es que lo tiene claro. Cuando dices, bueno, pues igual tengo también ese punto de lucurilla, ¿no?, de por qué no y ir hacia cosas diferentes. Y yo tuve o sea, mi familia me apoyó y me dijo, mira, tienes 25 años, estás en el momento de poder decidir este tipo de cosas. Así que en ese sentido, gracias mamá, gracias papá. Es muy importante, o sea, creo que esto que estás diciendo es súper positivo y súper importante, ¿no? Muchas veces no tenemos un círculo que no nos apoya y tenemos ese brillo y nos apagan. Y creo que en cierta manera el sistema educativo muchas veces hace esto, ¿no? Lo hablaba antes esta mañana con una persona con la que colaboro.
que me decía, voy a montar un colegio, pero un colegio diferente, que se enfoque en esto, porque él es educador, tiene una academia online y offline, ¿no? Y dice, y veo a muchos chavales que vienen y que no les están potenciando lo que les tienen que potenciar, que es en lo que son buenos, ¿no? En lo que brillan, en lo que les hace ilusión, en lo que tienen fuego. Y creo que es uno de los puntos que más estamos sufriendo como sociedad, ¿no? Que nos han metido tienes que hacer esto, tienes que ir a la universidad y estudiar. ¿El qué? No sé, tienes que estudiar una carrera y te quieres salir un poco de esa línea y dices, voy a elegir esto. No, estudia una carrera de verdad, ¿no? Y que tu ambiente te apoye. Imagino que también con lo que decías al principio, ¿no? De cómo has vivido tu adolescencia, lo que quiero hacer, que te han ido viendo una evolución y te han ido conociendo en momentos duros, en los que de repente estás saliendo de esos momentos duros y te ven brillar y identifican ese brillo, que a veces no es fácil identificar el brillo, ¿no? Porque dices, joder, pues si no le pasa nada, no destacas ni por arriba ni por abajo, ¿no? Y puede ser un poco frustrante, pero qué bueno que lo que dices, brillo, ¿no? Y pum, aquí estás, ¿no? Después de un montón de años con tu propio proyecto, ayudando. ¿Qué es lo que más te gusta de tu proyecto? Bueno, yo soy muy creativa, entonces esa parte también que hablábamos de estar en un lugar siempre haciendo lo mismo, yo me apago, o sea, necesito crear, en mi caso, proyectos que ayuden a la sociedad, ¿no? O sea, proyectos en los que yo crea que gracias a hacer algo diferente van a cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, lo que ahora mismo también nos estamos enfocando en Proyecto Pasitos es trabajar en contexto natural. Yo después del cole me fui a una clínica de rehabilitación infantil y yo pensaba, vale, esto está muy bien porque viene el niño, trabajamos con la familia, con el niño, pero qué bonito sería y qué necesario estar en el contexto donde está el niño y donde le suceden las cosas. Pues en el cole, por ejemplo, ¿no? Que pasan tantísimas horas. La de cosas que se ven en los colegios y los niños, la de cosas que pasan en los patios, en el comedor, ¿no? ¿Y por qué no vamos a estar ahí los terapeutas dando ese acompañamiento, acompañando a las familias, al profesorado, que ahí también está muy saturado, lo pasa muy mal, dando formación? Entonces, una de las cosas que más me gustan, crear, estar en el contexto natural, ayudando al niño, a la familia, para al final, pues, que su vida pues, sea un poquito mejor y evolucione de la mejor forma. Yo creo que al final todos los que nos dedicamos a trabajar con personas, lo que nos apasiona también es ese resultado en la persona, ¿no? Oye, después de todo esto, igual que un jardinero le encanta que florezca la rosa y salga preciosa, pues al final, ¿no? Vemos que, ostras, todo mi trabajo, todo mi guía para este niño ha florecido, ¿no? Y le has favorecido la vida, que es de las cosas más bonitas que puede haber en la vida, ¿no? Cambiando un poco de tercio, ¿por qué crees, esto es a lo mejor impresión mía, pero por qué crees que cada vez hay más personas con problemas, más trastornos? Sí, yo creo que estamos viendo un cambio como sociedad, ¿no? Ese cambio viene también mucho por el estilo de vida a lo que nos estamos sometidos, ¿no? Cada vez menos sentimos que tenemos menos tiempo, la alimentación es peor, el sueño es peor también por el estilo de vida, más sedentarismo. Todo eso influye tanto a los padres, por supuesto, como al hijo, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos a familias, a familias porque también, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, también identificamos estos momentos, ¿no? Incluso esta inercia de la vida a ir rápido. Estamos sobreestimulados de estímulos. Entonces eso los niños lo viven y viven que el papá está desconectado, que la mamá está desconectada
que llega al cole y es abrumador, hay poca comprensión, poca individualización, que tenemos que pasar todos por el mismo agujero, cuando no es imposible porque no todo el mundo cabemos por ahí, porque somos diferentes. Esa diferencia es normal, es positiva. Entonces, yo creo que también como sociedad tenemos una responsabilidad, ¿no?, de mirar hacia adentro, de cómo queremos educar, porque los niños son el futuro, cómo queremos que sea esa sociedad en un futuro. Y las pantallas están muy bien, por ejemplo, pero cómo educamos con las pantallas, qué tipo de información recibimos, cómo constituimos un yo que sabe decidir el día de mañana lo que sí y lo que no, ¿no? Y bueno, desde ahí pues tenemos mucho que hacer. Sí, vamos, o sea, has abierto un melón enorme, sin duda, que creo que es súper importante analizar. Obviamente hay muchas personas involucradas en encontrar una solución para eso, ¿no? Y como también somos cada vez más diversos, pues hay más puntos de vista y llegar al punto de entendimiento creo que es complejo, es un reto importante. Dentro de todos estos problemas que se están dando, ¿no?, por pues, cambios en la alimentación, en el sueño, en el estrés y demás, ¿qué trastornos ves tú como más comunes en los niños y en los jóvenes? A nosotros nos llegan muchos peques, muchos niños con autismo, rasgos de autismo, lo que ahora entra dentro de la neurodiversidad, ¿no? ¿Qué es la neurodiversidad? Cada persona interpreta el mundo de forma diferente, lo que a lo mejor para alguno está buenísimo, que es una fresa con nata, el otro dice qué asco, o qué mal huele, ¿no? O ese olor no me gusta tanto. Entonces todo entra dentro un poco de conocer a las personas desde que cada persona entiende el mundo de forma diferente y que su conducta viene de algún lado, ¿no? De algo mejor, alguna etiqueta de que es torpe, pues que es vago. Hay que tener un poco de cuidado también, creo, con nuestro lenguaje, porque puede marcar mucho de forma seria y decir, a lo mejor es que no es torpe, es que tiene ahí, hay que ayudarle con el tema de las habilidades motrices o ver qué está pasando por lo que se vea esa torpeza motriz, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, comentaba el tema de autismo y vemos ahí que hay mucho que hacer también, sobre todo en los centros educativos, dar esos apoyos que necesitamos cada persona individualmente para acceder a la educación y de la forma que aprende esa persona, porque a lo mejor un niño con un diagnóstico de autismo aprende diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos como sociedad al número creciente de personas diagnósticos de autismo para que llegara a ser lo mejor posible, tener una buena calidad de vida? Eso creo que también es lo más complejo, el cómo, o sea, yo como individuo me puedo apoyar en un montón de herramientas, en hacer mi parte, pero al estar en una sociedad donde soy a lo mejor diferente a los demás y el ambiente no está adaptado a mí, ¿no? Los ambientes laborales, la calle. El otro día por la calle y había un señor y una chica. La chica llevaba un chaleco amarillo, de estos como de reflectantes, ¿no? Y detrás tenía un texto enorme escrito de si me encuentras sola, pues con instrucciones, ¿no? De cómo abordar a esa persona. Que hoy en día lo hablamos mucho sobre nuestros estudiantes que van al extranjero, sobre las diferencias culturales, ¿no? Oye, en España damos 2 besos, pero a lo mejor en Estados Unidos no. Y muchos estudiantes es, ostras, y cuando llegue allí y vea a la primera persona, ¿qué hago? ¿Le doy 2 besos? ¿O le doy la mano? ¿O no? Pues a lo mejor se estiran más los abrazos. Uh-huh. Y el cómo se rompe el hielo y la manera de hablar, ¿no? Dicen que los españoles somos mucho más directos y agresivos a la hora de hablar que los latinoamericanos son más dulces. Pues eso también pasa con personas, ¿no? que son neurodiversas y que creo que la sociedad no está todavía realmente
preparada para atender todo esto, ¿no? Y también es verdad que hay casos donde se ve claramente, ostras, a esta persona es diferente al resto y hay que tratarla pero hay muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, hablabas del autismo, hay muchos niveles de autismo. Uh-huh. Y dentro del espectro autista tienes el súper leve y el profundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que comentas me parece súper interesante. Es verdad que tú, a lo mejor, cuando te llegan familias, pues ya vienen concienciadas, ¿no? Pero a lo mejor si das charlas en colegios o a público, vamos a llamarlo más masivo, ¿qué es lo que les suele preocupar más a los padres? Que, ¿sabes? Las típicas preguntas que dices, Dios mío. A padres de niños con autismo. A padres que no tienen ni idea. Que no tienen ni idea, a padres que a lo mejor tienen autismo o tienen cualquier otra diversidad, ¿no? ¿Qué es lo primero que les... la pregunta del principio, que suele ser? A los papás de niños con autismo les preocupa muchísimo el grado de autonomía y de funcionalidad que va a tener su hijo a largo plazo. O sea, que mi hijo sea autónomo dentro de 20 años, que trabaje, que se vaya y que se vaya a comer por ahí, o sea, y es normal porque ese padre pensará qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté o bueno, pues tiene muchas preguntas, muchas dudas, mucha inquietud, mucha preocupación a futuro. También interesa mucho y preguntan mucho otras familias, incluso en los coles o profesorado, de cómo hacen entender a un grupo de pequeñajos, de chavales, que somos diferentes y que este fulanito, si actúa así, pues tiene autismo o otro tiene TDA, ¿no? El cómo también como grupo aceptamos esas diferencias, las incluimos como una parte también potente que puede enriquecer a la sociedad, porque parece que no enriquece, pero creemos que y los niños nos lo demuestran, es un punto muy, muy fuerte de entender a la otra persona, de ser solidario, de aprender de la otra persona, porque estás aprendiendo de algo que tú no eres. Menos mal que esta sociedad es diversa y pues si no, no habría cosas nuevas. Grandes mentes pensantes, músicos, tienen autismo, que se dice de alto funcionamiento, ¿no? Y además es que tienen una habilidad increíble estas personas para enfocarse. Se enfocan en algo y no paran y consiguen cosas increíbles. Y yo creo que si potenciamos lo que todos estos niños, adolescentes son capaces de hacer, en vez de enfocarnos en las debilidades, que muchas veces se pasa, no es que no hace, bueno, pues ¿qué es lo que hace? ¿En qué es bueno? ¿Cuál es su recurso? ¿Por qué no lo potenciamos? Este niño puede ser un crack dentro de 30 años y puede ser súper feliz y estar realizado y contribuir a la sociedad. Me encanta esto que acabas de decir, en qué es bueno, en qué no, en qué brillas, porque todos tenemos esa luz interior que nos hace brillar y lo vemos, y lo que decías, hay muchos cracks que dices, ostras, no son como normatípicos o neurotípicos. Sí, de neurotípicos. Sí. Claro, es como que es neurotípico, claro, pero bueno, sí. Lo normal, ¿no? Cuando pues en la muestra que haces, ¿no? En una estadística o lo que sea, dices, esto es lo normal. Lo normal es en mi opinión, muchas veces lo podemos asociar a lo plano, a lo sin sabor, a que le falta, ¿no? Y entonces, si tú vas a tomarte una comida y tiene una salsa espectacular, todo el mundo ¿no? lo pone por las nubes. Este sitio es espectacular porque tienen la tarta de no sé qué, que no sabes cómo sabe. Pero en cambio vas a un hospital y todo el mundo sabe que la comida de hospital es normal, ¿no? Lo que llamamos. Y como para unas cosas ser normal, entre comillas, es bueno, ¿no? No, mi hijo no tiene que estar dentro del grupo de no sé qué. En la parte educativa nos centramos mucho y nos preocupa mucho estar dentro de ese rebaño.
y luego no salimos, ¿no? a entender que lo bueno es el raro. Y los que se comen el mundo después muchas veces son los que no han sido normales, ¿no? O sea que me encanta que hayas comentado eso. Y por seguir un poco en esta línea de preocupaciones de padres, muchas veces a lo mejor también creo que ahora se sabe mucho más y se diagnostica mucho más, y que por eso a lo mejor ahora somos mucho más conscientes de, ostras, de repente hay muchos más casos, porque antes no se diagnosticaban. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué cosas dirías? Oye, si ves este tipo de comportamientos o ves este tipo de actitudes o ves estas cosas que están pasando, diagnostícate. ¿Y dónde te puedes diagnosticar de las distintas cosas? Nosotros siempre recomendamos un diagnóstico temprano, porque hablando de diagnóstico, que es importante, ayuda mucho a encuadrar lo que puede estar pasándole a esa persona. Puede recibir apoyos, ayudas, en este caso, por ejemplo, apoyos escolares, y además a la familia le ayuda mucho a entender a su hijo, y a acompañarse y a apoyarse en otros profesionales, ¿no? Sanitarios, educativos. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, hay familias, pero también esto es una decisión personal, porque es verdad que hay familias que dicen, bueno, es probable que sí, pero vamos a esperar, ¿no? Pero también hay mucho miedo en torno al diagnóstico, mucho duelo. Pero nosotros siempre lo enfocamos como no queremos que sea una etiqueta, porque nada va a etiquetar a tu hijo es el que es, con todas las cosas preciosas que tiene. El diagnóstico puede venir a ayudarnos a nivel social, a tener unos recursos y poder entenderle, ¿no? Un poquito mejor. Entonces, bueno, yo también conozco a gente, conozco un poco de todo. Personas, bueno, desde ya los 2 añitos, niños que ya tienen diagnóstico, o personas más mayores que llegan a los 45, 50, ven que algo les pasa, que bueno, algo les pasa, se sienten diferentes. Yo pensando, voy a ver ahora que tengo 50. Claro, sí, y les ayuda mucho a entenderse también, porque puede haber muchos cuadros de ansiedad y de depresión porque intentas encajar en un sistema donde a lo mejor no encaja, o sí encajas, pero hay mucho sufrimiento detrás del no entenderte. No entender que a lo mejor una situación social te produce mucho nerviosismo, mucho estrés, y tengo que estar ahí porque la sociedad me obliga, ¿no? Tenemos diferencias, cada persona nos tenemos que cuidar, ¿no? Y qué cosas sí, qué cosas no, y para eso también viene el diagnóstico, o viene un encuadre más terapéutico que te ayuda a vivir equilibrado, entenderte mejor y hacer cosas que te vengan bien a nivel salud. ¿Dónde? Pues, a ver, cuando son chiquititos siempre recomendamos la vía del neuropediatra, y de ahí que se vaya investigando, bueno, pues diferentes pruebas a nivel neurológicas, genéticas, que ayuden a ir hacia el diagnóstico. Y luego hay especialistas psicólogos también, con baterías específicas, A22 y otras, que puedan corroborar a través de test de bastante tiempo y elaboración para ver diferentes signos, que todo se resume al final que hay autismo. Y como padres, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos? Sobre todo cuando van creciendo, ¿no? Porque, bueno, lo primero, el diagnóstico temprano tiene todo el sentido, porque eso te va a dar información para saber cómo tratar las distintas cosas que van pasando. Yo lo digo siempre, a nadie le dan un carnet de padre y le dicen, toma, ya eres, como has hecho este examen, ya sabes enfrentarte a todas las cosas, ¿no? Y si a eso le añades un hijo que tiene otras necesidades, dices, ostras, ni me habían enseñado a ser padre, ni me han enseñado a gestionar esto, ¿no? Pero ¿cómo es la mejor manera, o qué consejo le puedes dar a padres para que vayan acompañando a sus hijos,
sobre todo, aunque si no están diagnosticados y no se han metido en este melón nunca, pero ven que algo pasa. Y además sí que solemos ver papás que dicen, mira, no sé qué hay, pero algo pasa. Entonces vienen con la duda, la inquietud. Entonces nosotros lo que siempre decimos, bueno, una de las cosas más importantes es la información, ¿no? Que el papá, la mamá esté informado, para que esté empoderado, para que sepa cómo actuar. Esas preocupaciones que puede tener a largo plazo también se van disipando un poco porque se siente acompañado, ve que entiende a su hijo. Una de las cosas también que les puede preocupar mucho es, ¿por qué mi hijo no para de moverse? Es que hay déficit de atención, ¿por qué no se centra en el juego? ¿Por qué no habla con los demás niños? ¿Por qué no interactúa como su hermano, por ejemplo, como otras personas? Entonces, todo eso, cuando les vamos acompañando a nivel terapéutico, los terapeutas, y vamos explicándoles el por qué o cómo pueden ellos actuar ante diferentes situaciones, esa ansiedad y esas preocupaciones suelen calmarse y ven a su hijo de otra manera y ven que pueden conectar mucho mejor con él. Yo creo que ahí, en la comprensión, está todo. Sí, vamos, eso es clave, creo. La otra parte de los padres es la de los colegios, ¿no? Que es verdad que vosotros pues vais a coles y demás, pero ¿qué se hace a nivel general desde el sistema educativo en España para dar cabida a estas diversidades? Pues aquí, a ver, hay que decir que el sistema está saturadísimo. Yo creo que está saturadísimo en general. En todo. En general, pues esto sí. Más todavía. Hay muchos papás que lo pasan fatal buscando centro educativo donde no encuentran plaza. Hay aulas de referencia, aulas TEA, en algunos se pueden llamar de diferentes formas dependiendo de la comunidad, donde hay más apoyo a este tipo de perfiles de peques, pero estamos encontrando que cada vez hay más ratio de estos niños, igual los profesionales se sienten saturados, entonces hay una sensación de no llegar. Y creo que esto es muy importante que como sociedad veamos la importancia que tiene meter más recursos, adaptar las metodologías, individualizar. Todos tenemos derecho a la educación y estas familias más que nadie saben lo duro que es encontrar un cole donde su hijo se sienta que aprende, que expande toda su potencialidad y que se realiza como ser humano. Entonces, esto es un temazo que creo que nos queda un montón por continuar en este camino. Y que imagino que tú estarás en debates, estarás en foros donde se habla de todas estas cosas, estarás en contacto con profesionales, con educadores. ¿Qué cosas se te ocurren a ti? Si nos está escuchando alguien de educación, ¿sabes? Yo siempre digo que se empieza por uno mismo, ¿no? Y seguramente en este ámbito gran parte de los centros de referencia son por personas como tú, ¿no? Que han recibido la llamada de su misión y su propósito y han dicho, yo tengo que hacer esto y a mí me preocupa esto y entonces lo voy a potenciar aquí, ¿no? Pero ¿qué consejos les puedes dar a los centros educativos sobre este tema, sobre cómo tratar este tema o por qué le tienen que prestar atención? Esto es complejo porque ya no solo depende del propio centro, ¿no? Depende como del sistema que organiza todas las ayudas, los recursos humanos. Sí que la figura de un terapeuta ocupacional debería estar en los centros educativos. ¿No es así? No es así, solo en algunos coles de educación especial. Ahora estamos ahí, se está peleando mucho desde el colegio de terapeutas, pero al final, ¿sabes? Hay un sentimiento de, por ejemplo, mi carrera es sociosanitaria, pero luego te metes en un contexto que es educativo, donde hay PTs, ¿no? Hay pedagogía. Hay como un poco de separación entre lo sanitario y lo educativo, cuando el ser humano es un ser integral. Si no tienes un buen control de la postura no puedes aprender, si no tienes una buena visión no puedes leer, no puedes coger un lápiz si no tienes una buena fuerza de los dedos. Entonces ahí es también la falta, ¿no?, de integración de ciertas figuras en el sistema
para hacerlo un poco más integral y que el aprendizaje sea un proceso integral de la persona. Falta muchísima formación también. Ahí es necesario que los centros estén bien formados en todo el neurodesarrollo, de cómo un niño aprende, diferentes formas de aprendizaje. El pasar tiempo en la silla está muy demostrado de que es perjudicial para el aprendizaje. Y todavía estamos en ese formato. Llevamos toda la vida en ese formato, pero está evidenciadísimo de que si te mueves aprendes. Sí. O sea, me gusta como dices, ¿no? El cómo, que hay que prestar atención al cómo aprendes y no... Esto lo estoy poniendo yo, no lo has dicho tú, pero no tanto en el qué aprendes. O sea, que bajamos un poco también a esas habilidades blandas, que es, oye, habilidades que necesitas para tu desarrollo y da igual en qué área estés, ¿no? Si sabes cómo aprender, luego vas a aprender de todo. Perdona que te he cortado. Es que es eso, es que estamos viendo niños desde edades tempranas que no gatean, que no corren, que no juegan, que no saltan, que no trepan, que no se ensucian, que no, porque el mundo es cada vez más dentro de casa o más parado, más sedentario, y al final lo que necesita el ser humano es movimiento, es pringarse, es aprender de la experiencia. Y no necesita una silla para ese aprendizaje, sobre todo de 0 a 7, 8 años. Después ya entran nuestras capacidades más cognitivas, más prefrontales, habilidades ejecutivas, de funciones ejecutivas, que sí van a venir, pero no desde los 3, 4 añitos, que ya no se puede debemos aprender de otra manera y no de forma estática, y fiarnos en esa evidencia y que el sistema se adapte un poco y que vaya, ¿no?, cambiando a otro sistema donde se ve que el aprendizaje se fomenta de otra manera. Y la parte de los docentes, porque se habla, ¿no?, del sistema, pero seguramente que también haya mucha gente que diga, mira, déjame de estas cosas, que el camino es este y demás. ¿Cuál es la visión general que tú ves de los docentes frente a este tipo de cosas? Depende, esto como todo, ¿no? Depende del profesional siempre, depende de, ya no solo del centro educativo, siempre del profesional. Lo que sí que creo es que deberíamos invitar a una introspección, ¿no? Porque sí, es verdad que hay gente que nos cuesta, el cambio es difícil, ¿no? Entonces, entrenar ese cambio, pero cambio en tu vida, cambios en el sistema, cambios en tu centro de trabajo, pero basarnos en el por qué es necesario ese cambio, para qué, por qué y para qué, ¿no? E invitar a todas las personas a hacer ese cambio que va a ser la respuesta a una sociedad quizás más coherente con el estilo de aprendizaje del ser humano. Me gusta todo esto que estás comentando, sin duda. Creo que también hay un miedo al cambio brutal y cada vez más. Y como los cambios además son más rápidos, creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Ostras, si cambio, pero mañana va a cambiar otra vez, entonces no voy a estar preparado y demás. Y si a esto le unimos la saturación de la que hablas, ¿no? Que yo hablo con muchos profes y es como, pues es que tengo las evaluaciones y luego tenemos que hacer no sé qué y luego no sé cuál y ahora me han pedido que haga no sé cuál y encima me están pidiendo esto extra que no es dentro de lo que vengo yo a dar clase. Obviamente depende de cada etapa educativa, hay más motivación o menos motivación por los propios educadores, también lo veo. Pero me gusta esto que has dicho de tiene que haber un terapeuta conversacional en cada centro. Y con esas ideas que compartes, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados un poco para cerrar el círculo, que es ¿cómo crees que será o que debería ser la educación de los hijos de tus hijos? La educación de los hijos, o sea, de los nietos. Efectivamente. Lo pilla. Esa conclusión también hemos llegado. Y de hecho me echaron en una de las entrevistas la bronca de, tío, ¿por qué lo complicas? De ir de tus nietos, ¿sabes? Claro. Pero es como para hacer como, los hijos de mis hijos, ¿sabes? Los nietos. Los nietos, bien, hemos llegado bien.
2 generaciones. 2 generaciones, vale. ¿Cómo creo que será? O que debería ser. O que debería ser. O sea, aquí puedes abrir tú el melón como quieras. Vale, pero con varita mágica incluida. Con varita mágica incluida, efectivamente. Es que si es con varita mágica... Suéltala. Si nos ponemos a soñar, tendría que ser un centro o un sistema, más que un centro, es un sistema, ¿no? En el que sobre todo las personas entiendan la importancia de la educación, en el sentido de, bueno, tienen que ser personas que se hayan trabajado o que estén en esa búsqueda, ¿no? del trabajo personal para poder educar a otra. La formación y el aprendizaje, tanto que los niños aprenden, los adultos tenemos que aprender todavía más, que es nuestra responsabilidad, el niño también, pero los adultos también. Si la creatividad en la infancia es imprescindible, que el adulto también sea capaz de crear, de cambiar, de adaptarse al cambio, de abrir nuevos horizontes. Todo lo que les exigimos a los niños también debemos aplicárnoslo a nosotros. Tenemos que dar una vuelta al cómo el niño aprende. Es tan importante estar sentado, si no, es importante, o que si se pueden incluir otras formas de aprendizaje a través del movimiento, hay que hacerlo. Movimiento, dinamismo, diferentes formas de estar en el colegio, que no sea como siempre hemos vivido, ¿no? Que entras en una clase, te sientas y el profe da su clase y se acabó. Eso no, igual no es motivante, y tenemos que buscar siempre la motivación intrínseca de las personas y lo que decíamos antes, los recursos. ¿Qué recurso tiene cada individuo personal con el que puede brillar? Puede, dentro de 30 años, sentirse súper realizado, minimizar las enfermedades mentales, que se puede, y en general una sociedad más coherente también con el uso de las tecnologías, que está muy bien, pero cómo, cuándo y en qué proceso, ¿no? Y igual me queda... bueno, y por supuesto que ahí va a haber terapeutas ocupacionales en el centro. Eso ya se da por hecho, pero hay que remarcarlo. Va a haber terapeutas ocupacionales y la familia también va a estar muy incluida en el proceso educativo. Tendría que haber una vinculación muy fuerte entre el profesorado, la educación del niño y la familia. Me mola lo que has dicho. ¿Hay algún colegio en el mundo que esté cerca de todo esto que has dicho? Que digas, ostras, este es un colegio de la leche referente. No. La verdad es que no. Hay algunos que nos sacan ventaja, que ya están aplicando cosas diferentes. Centros educativos del norte de Europa. Tengo muchas ganas de hecho, te lo tengo pendiente, ¿no? Irme de excursión a diferentes países, diferentes coles, para comparar y ver qué están haciendo, porque sé que, por ejemplo, esto de escribir a los 3-4 años es absurdo. Los niños aprenden por exploración a través de sus manos, su cuerpo. No hay tampoco notas, ¿no? Porque al final hasta aquí nos ceñimos a la comparativa, de ellos saca un 5, él ha sacado un 8, y además estudias para aprenderte algo y luego lo desechas porque no te interesa, ¿no? Y hay países que trabajan por proyectos basados en la creatividad, en la cooperación, muchos valores que fundamentan al ser humano y que se desarrollan desde los primeros años, y yo creo que eso es muy importante. Qué guay. Pues si te quieres ir de excursión, avísanos y te ayudamos y te conectamos con unos cuantos coles por el mundo, o tanto públicos como privados, para que puedas hacer comparativa, que es a lo que al final nos dedicamos aquí. Y muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchando y compartirlo y demás. Y si queréis conocer un poquito más a Laura, ¿cuál es la web? proyectopasitos.com. proyectopasitos.es. Proyectopasitos.es. Laura, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.